En nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma, estamos compartiendo la palabra de vida, la palabra de Dios. Es un honor para este servidor compartir con todos ustedes, deseándole que la gracia, la bendición, la misericordia de Dios les alcance donde quiera que estén. Apreciados hermanos y amigos, en esta oportunidad vamos a tratar el tema de el santuario, la purificación del santuario. Es un tema profético que está presentado en la palabra de Dios, tanto en Daniel, su capítulo 8, el verso 14. Allí el profeta anuncia una obra especial que debía realizarse en el santuario, y eso va bosquejado en la profecía. Los eventos, los acontecimientos finales, así lo presentan o los anuncian. Especialmente el capítulo 12 de Daniel se viene presentando una serie de acontecimientos que nos llevan al tiempo del fin. Y especialmente el ángel que le presenta estos eventos a Daniel, se le dice a Daniel: anda Daniel, cierra el libro, sella las palabras hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. De acuerdo a estos eventos escatológicos o los acontecimientos, podemos comprender que había una obra especial que realizar. ¿Pero dónde? Es necesario que podamos entonces tener una base bíblica para poder interpretar correctamente lo que el Señor está presentando a su pueblo. El mismo apóstol Pablo nos menciona en el libro de Hebreos, su capítulo 9, el verso 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de manera que le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar en medio el pecado. Entonces, mis apreciados hermanos, aquí esta es la lectura de Hebreos capítulo 9, el verso 23 al verso 26, pero quisiera que ustedes mediten en esta oportunidad en el libro de los Hebreos, su capítulo 8, verso 1 y 2. Allí explica nuevamente Pablo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono en la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Esto es sumamente significativo porque aquí en la nueva dispensación encontramos el ministerio de Cristo, o sea que cuando nuestro Señor Jesucristo, después de morir en la cruz del Calvario, allí, aunque es una obra plena, completa de salvación, sin embargo, Él continúa su ministerio en el cielo y lo continúa en un ministerio sacerdotal. Ciertamente las obras de Cristo son espléndidas, maravillosas, porque nuestro Señor Jesucristo cumple tres funciones. En primer lugar, Él cumple la función del mensajero, tal como está plasmado en Malaquías capítulo 3, verso 1 y 2. Allí el ángel del pacto, nuestro Señor Jesucristo. Vemos que nuestro Señor Jesucristo cumplió su ministerio en cuanto al Evangelio, predicando las buenas nuevas. Pero aparte de eso, nuestro Señor Jesucristo ahora viene a cumplir una función sacerdotal. Y eso es algo maravilloso. Tanto lo presentan los profetas del Antiguo Testamento, como también lo presenta Juan en el Apocalipsis. Y así también Daniel, el profeta. Así, mis hermanos, entonces vemos claramente que aquí se habla de que el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad
en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces esto indica que el santuario del Antiguo Testamento era un símbolo, era una figura del verdadero santuario, es decir, era un pequeño, una pequeña figura del santuario celestial. Amados hermanos, es el plan de Dios, realmente Dios siempre quiso morar con sus hijos. Entonces, eso tiene que ver con el santuario. Es notable que cuando el Señor le dio las indicaciones a Moisés, especialmente en Éxodo 25:8, allí se le dice que hazme un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea, Dios ha querido habitar siempre con su pueblo. Eso ha sido el propósito, eso ha sido siempre la necesidad que se presenta, porque realmente Dios quiere unirse con su pueblo. El pecado ocasionó una separación, así lo presenta Isaías 59:2, hubo una separación entre Dios y los hombres debido al pecado. Pero en el plan de la redención, el plan trazado para salvar a la raza humana, Dios quiere morar con sus hijos. Dios quiere estar con ellos y quiere familiarizarse con ellos. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo dio allí algunas señales, indicativos, figuras, para poder presentar al pueblo de Dios de forma sencilla cómo ellos podían verdaderamente alcanzar nuevamente esa gracia y de esta manera entonces alcanzar la plena justificación de sus pecados. Entonces, mis apreciados hermanos y amigos, en cuanto a estos eventos, son ciertamente notables y la profecía los iba a presentar de forma categórica. Aquellos que estudiaron la profecía notaron estos eventos. Por ejemplo, la purificación del santuario es una obra de juicio. Y en el Antiguo Testamento, cuando se llegaba el día de la expiación o Yom Kippur, era una obra sumamente solemne. Era una obra en la cual el pueblo debía verdaderamente estar en una condición de arrepentimiento plena, para que de esta manera entonces, en el momento de la expiación, ellos pudieran ser verdaderamente aprobados por Dios. Entonces era una obra continua. Así también es el tema de la justificación. Así, mis hermanos, entonces, con la ayuda del Señor, quiero que notemos algunas representaciones importantes. Por ejemplo, notamos que cuando Juan dirigió la mirada de los discípulos, es decir, le dijo a los discípulos, y aquí el Cordero de Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esto es algo maravilloso, algo muy significativo. Juan reconocía la mediación de Cristo como el Cordero Pascual. Entonces, mis apreciados hermanos, necesitamos mirar a Cristo. Necesitamos ejercer fe en Él. Cristo en favor del creyente. Él queda cubierto con la justicia de Cristo y el pecador puede obtenerla solo entrando por una puerta, y esa puerta se llama nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así también era en el asunto del santuario. Entonces, habían algo significativo porque el santuario tenía dos lugares especiales, un lugar llamado el lugar santo y otro lugar llamado el lugar santísimo. Eso es una representación de la obra ministerial que estaría realizando Cristo, especialmente, precisamente en un tiempo determinado, estaría nuestro Señor Jesucristo realizando su ministerio en el cielo. Entonces, eso significa, en primer lugar, que nuestro Señor Jesucristo, ya en el año 34, en ese momento nuestro Señor Jesucristo empezó allí su ministerio
en el lugar santo. Allí estuvo durante 1810 años y luego ahora pasa a la otra parte a realizar su última obra, la última obra en beneficio de los hombres. Entonces, la obra de purificación es una obra de juicio. Y esa obra de juicio es necesaria porque es allí donde el pueblo de Dios, a través de la fe, alcanza la plena justificación, el perdón de sus pecados. Dios no solo justifica por la fe al pecador, sino que pues convierte al pecador en un verdadero adorador, el cual santifica por la fe, especialmente por medio del Espíritu Santo, preparándolo para alcanzar la plena perfección. Entonces, los hijos de Dios pudieron entonces ver el ministerio de Cristo en el santuario, y notaron algo sumamente importante. Podemos meditarlo brevemente en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 11, el verso 19. Y el templo de Dios fue abierto, eso lo vio Juan. Juan allí lo vio al ministerio de Cristo, donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande y granizo. Los estudiosos de la profecía notaron este evento, notaron varios textos bíblicos que nos muestran un santuario en el cielo, y especialmente el arca de su pacto. ¿Qué había en el arca? El arca se encontraba en el lugar santísimo, y ese lugar era llamado Shekinah, el lugar donde estaba la presencia de Dios. Habían 2 querubines, estaba la tapa del arca que era llamada propiciatorio, y allí se comunicaba una vez al año, debía entrar el sumo sacerdote para hacer una obra de limpieza, una obra de purificación, una obra de juicio que los judíos llamaban Yom Kippur. Así, mis apreciados hermanos, en la profecía nos presenta este evento, nos presenta a nuestro Señor Jesucristo ministrando tanto en el lugar santo por un lapso de tiempo. Ahora la profecía nos muestra a Cristo en el santuario celestial, allí ministrando a favor de la raza humana. Entonces, todos los símbolos, las columnas de madera, de acacia, recubierta de oro, e incluso el arca, que también era madera de acacia recubierta en oro, era una representación de la divinidad y la humanidad combinada de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos muestra un camino seguro. Allí se ve el favor de Dios hacia la raza humana, y esto nos da una oportunidad. Es notable tanto en el libro de Mateo, por ejemplo, su capítulo 27, el verso 50 al 51, que en la hora de la crucifixión, allí el velo del templo fue rasgado, así se registra en el libro de Mateo, y Hebreos 10:20 dice que el Señor nos abrió un camino nuevo, y por medio de él entramos ahora el tema como santuario, Codex, o Kadoshim, santo, santísimo, donde Cristo entró como precursor para presentarse ahora por nosotros ante Dios, Hebreos 9:24. Entonces Cristo, en cierta manera, su cuerpo es el velo, la puerta de la entrada de cada una de las etapas del crecimiento cristiano, y vemos su gloria, la perfección de Cristo, vemos su gran amor. El amor fue manifestado a través de un sacrificio. Y ahora hay promesa maravillosa para nosotros, mis hermanos. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Entonces, el altar del sacrificio
donde eran llevadas las ovejas continuamente en el lugar santo, era símbolo de ese sacrificio que había de realizar nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lugar del sacrificio. Allí vemos la bondad de Dios y vemos también cómo Cristo debía pagar para poder rescatar al hombre en esa condición desesperada. En ese simbolismo, mis hermanos, o sea, el altar del holocausto nos enseña que hay demandas divinas, hay derechos irrenunciables del Creador. Vemos que la justicia exige la penalidad, o sea, la ley exige que se pague por la desobediencia. Entonces, únicamente el único que podía expiar, el único que podía quitar, borrar la mancha sucia del pecado, lo podía hacer únicamente nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis apreciados hermanos, vemos allí todas las figuras, los emblemas, tanto del altar, del sacrificio, el atrio, en el santuario, el tabernáculo, todo su servicio. Vemos tanto todo el recubrimiento del templo, los ángeles bordados en las cortinas, representaban entonces el aprecio que tienen las huestes celestiales en contemplación al plan de la redención. Así que el plan de la redención no solamente debía alcanzar al hombre, la justicia divina, el carácter de Dios debía ser vindicado, porque al revelarse Satanás en el cielo, él quería empañar el carácter de Dios, y ahora era necesario que el carácter de Dios fuera manifestado claramente. Dios es perfecto, es santo, es justo y bueno. Es maravilloso saber cómo Dios es capaz de buscar al hombre donde esté. Por lo tanto, todos los símbolos eran, una señal, una indicación para que el hombre pudiera ahora verdaderamente reconocer todo lo que Dios nos ofrece, todo lo que el Señor está dispuesto a realizar por cada uno de nosotros. De igual manera, la vida de oración de cada creyente es una parte vital, mis hermanos, de ese proceso de santificación. Era continuo allí en el santuario, un altar de incienso, y eso representa entonces las oraciones de los creyentes. Deben ser continuas, deben ser elevadas continuamente, para que de esta manera entonces el hombre pueda tener una plena dependencia del Todopoderoso. Así que, mis apreciados hermanos, hay un mensaje especial que el Señor quiere que nosotros tengamos en cuenta. Significa que el Señor está a punto de culminar su obra. Y cuando Él se levante del santuario celestial, entonces simplemente pronunciará las palabras: hecho es. Dice: el que sea justo todavía; el que es inmundo, sea inmundo todavía. Cada caso habrá sido decidido para vida o para muerte. Cristo habrá hecho propiciación por su pueblo, habrá borrado sus pecados. El número de sus súbditos estará completo, y el reino y el señorío y la majestad de los reinos serán dados a los herederos de la salvación. Amados y apreciados amigos, hoy necesitamos verdaderamente valorar todo el gran amor de Dios por cada uno de nosotros. Dios es infinitamente grande y justo, y por lo tanto tiene en consideración a la especie humana. Y los últimos actos, la mediación de Cristo en el santuario celestial, es algo muy sumamente significativo, porque esto nos muestra que Dios cumplirá su promesa
Dios nos ofrece un nuevo panorama. Los verdaderos adoradores, como el Señor le dijo a la samaritana, que adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Le invito, amado hermano, a tomar verdaderamente estas oportunidades que el cielo nos ofrece. Dios realmente quiere hacer cosas maravillosas. Dios quiere hacer cosas grandes a todos los que se consagren a Él con un espíritu contrito y humillado. Dios quiere restaurar el hombre. Dios quiere renovar nuestra mente. Dios quiere transformar nuestra familia. Dios quiere preparar a sus hijos para las mansiones eternas. Entonces los hijos de Dios en estos últimos días contemplarán a el único sumo sacerdote, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, que intercede con gemidos, igual como lo hace el Espíritu Santo ante el Padre. Presenta su propia sangre ante el juez y de esta manera entonces los declara aquellos que se han arrepentido y que han aceptado su mediación ante el Padre, que han aceptado su sacrificio, entonces Él los reconoce como sus hijos. Por eso dice la inspiración: sacrificio es para Dios un corazón contrito, ¿no? Un espíritu quebrantado, le dijo David. Entonces, mis apreciados hermanos y amigos, Dios quiere que alcancemos una plena santificación. Y el santuario tenía que ver con eso, tenía que ver con santificación. Todo lo que implicaba los enseres que estaban relacionados con el santuario. El santuario, la palabra santuario viene de santo, algo apartado, algo puro. Así también nosotros debemos apartarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, lo dijo Pablo, y así entonces presentarnos perfectamente ante el Señor. Que el Señor nos ayude y que recordemos que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ministro del verdadero santuario, del santuario celestial, que fue hecho no por el hombre, sino por Dios mismo. Hoy tenemos la oportunidad de servirle al Señor, de alcanzar esa plena justificación, vivir para Él, consagrar nuestras vidas y teniendo en cuenta que nuestro Señor Jesucristo en este momento está haciendo una obra especial a favor de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Romanos 12:1-2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Que el Señor nos bendiga, que la gracia del Todopoderoso nos acompañe y que podamos entender que hay un santuario literal en el cielo. Está Cristo ministrando literalmente allí como sumo sacerdote, presentando su propia sangre. Y de esta manera, mis hermanos, entendamos el tema de la purificación del santuario, una obra de juicio, una obra de limpieza, una obra de santificación, una obra de perfección y glorificación. Que podamos entonces alcanzar la plenitud en Cristo y podamos verdaderamente seguir a nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial y alcanzar la plena justificación en Cristo nuestro Salvador. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén.